decisiones más importantes de la vida. Y también recordarles que si quieren atender a la mejor cata de chocolates que hay, les invitamos a adquirir el kit de Pacari Chocolate y Catas y conectarse todos los sábados a las 16 horas a la cata virtual junto a Santiago Peralta, fundador de Pacari Chocolate. En cada cata ustedes pueden aprender más sobre el mundo del cacao y el chocolate ecuatoriano, además que pueden probar 7 chocolates excepcionales más nuevos productos de Pacari. El costo de la cata es de $10 más envío y pueden hacer sus pedidos en Quito al 099-288-5442 o a nivel nacional al 03 veces 9 25 45 0. Muchas gracias, Michelle, y precisamente después de esta presentación que tú haces, queremos formalmente darles la bienvenida a nuestras primeras invitadas, porque vamos a tener un programa muy dinámico. Vamos a tener bloques de 2 invitadas destacadas, mujeres, que van a compartir con nosotros un tema que nos parece importante, Michelle, que es mujer y educación en Ecuador y en América Latina. Contigo damos la bienvenida formal a nuestro primer bloque de 15 a 15 horas 30. Nos acompaña, si me permites, Michelle, Rosana Viteri, es licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster en Sociología por la Universidad Estatal de Portland, Oregon, Estados Unidos, especialista en temáticas de género, y desde enero de 2011 es directora de Plan Internacional Ecuador. Y también desde Costa Rica nos acompaña una directa amiga que es Laura Ramírez. Ella es máster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es magíster en Lingüística de la Universidad de Costa Rica con un summa cum laude. Es experta en educación superior como docente, directora, decana y vicerrectora por 19 años y actualmente es la directora ejecutiva del SINAES de Costa Rica, Michelle. Sí, la igualdad de género es una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Mediante el Marco de Acción Educación 2030, la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Y el ODS 5 tiene como finalidad lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Efectivamente, Michelle, y en el caso ecuatoriano, y de acuerdo a un artículo publicado por Diario Expreso, la inequidad salarial que aún existe entre hombres y mujeres y la baja presencia femenina en cargos de alta dirección de las empresas y en puestos de poder político se han convertido en las piedras que obstaculizan el camino de Ecuador hacia la igualdad de género. A lo largo de este programa analizaremos la situación de la mujer y la educación como estrategia para la disminución de la brecha de igualdad de género en Ecuador y en América Latina, Michelle. Sí, vamos a empezar haciéndole la primera pregunta a Rosana Viteri, a quien ya nos conocemos de Plan Internacional. Muy buenas tardes, Rosana. Hola, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación, Michelle. Sí, como lo señala Plan Internacional en América Latina y el Caribe, la cuarentena decretada por los gobiernos de algunos países como medida preventiva dejó a un 95% de los estudiantes alejados de los servicios de educación con dificultades de acceso a las redes de protección y apoyo social. ¿Cuál es la situación y cuáles los riesgos en el caso específico de las niñas, Rosana? Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Yo quisiera empezar diciendo que tenemos que tener las personas adultas claridad de que esta crisis cambió la vida de los niños y de las niñas y de las adolescentes. Que no hay ninguna duda de que hay impactos y que muchos de ellos son negativos. Que esta crisis podría significar perder 2 décadas de avances, es decir, irnos para atrás un par de décadas. Que podría afectar a algunas generaciones, porque si es que pensamos en los más chiquitos, entramos en otro problema importantísimo que lo voy a dejar para más tarde, que es el tema de la nutrición de los más pequeñitos. En Ecuador, entre UNICEF y la PUS estiman que una población de 4.6 millones de estudiantes, el 37%, alrededor de 2.5, van a ser los más afectados. ¿Qué significa esto para las niñas? Y voy a hacer lo que siempre hacemos en Plan Internacional, más bien hablar de lo que ellas nos dicen.
no de nuestra percepción. Y en todos los testimonios, encuestas que hemos realizado durante la crisis, las niñas nos dicen que tienen miedo de la violencia. Y ya habíamos dicho en alguna otra entrevista que las niñas están en muchos casos encerradas con los agresores, que tienen miedo de la situación económica de sus familias y qué va a pasar si esa situación está muy mal, ellas van a dejar la escuela, que tienen mucha pena de haber perdido la libertad que tenían cuando iban a la escuela, que era su espacio y era su tiempo. Ya no van a la biblioteca, ya no van al centro de cómputo, extrañan tremendamente a sus amiguitas, no tienen a sus profesores para orientarles en sus tareas, no tienen internet en muchísimos casos. Estamos hablando que el 16% en el área rural no puede conectarse al internet. Entonces, ¿cómo continúan los estudios? Pero para añadir a toda esta situación, además las niñas, una vez que regresaron a sus casas, están otra vez con una carga de trabajo doméstico encima que, según las encuestas nos dicen y sus testimonios, no pueden concentrarse en estudiar porque les piden una cosa, les piden otra, están a cargo de los hermanitos, están a cargo de muchas cosas de la casa. Así describiría yo en grandes rasgos, creo que hay otro que es muy importante, ese miedo al futuro, es decir, si yo tenía sueños, si es que yo me iba a graduar, si es que yo iba a ir a la universidad, ¿dónde se quedan este rato esos sueños? Y cómo como país tomamos ciertas acciones para que esos sueños no se trunquen, porque no están en juego solamente los sueños de las niñas, está en juego ese desarrollo del país. Y ahí es donde yo hablaba de que podemos perder generaciones. Lo que dice Rosana es verdad y es un tema demasiado crítico, es una problemática transversal, no solamente a toda la cobertura geográfica del Ecuador, sino también es un tema que trasciende a varios países de América Latina, Michelle. Y quiero empezar con Laura Ramírez preguntándole algo relacionado. La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que garantice no solo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella. Te pregunto, Laura, ¿cuál es la experiencia en el acceso a educación superior de las mujeres que ha logrado Costa Rica? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Un saludo desde Costa Rica. Espero que en Ecuador estén bien. Lamentablemente nosotros en Costa Rica con esta situación del COVID tuvimos unos buenos, digamos, primeros 4 meses y lamentablemente tenemos un repunte que en estos momentos para nosotros es alarmante. Llegamos a tener, me parece importante esto en el tema del contexto a propósito de escuchar a Rosana. Y bueno, ahora estamos teniendo diariamente, nosotros tuvimos casos que iban diariamente entre 8, 12 casos, hasta 34 casos, que fue, digamos, la estadística máxima. Pero en las últimas 2 semanas estamos teniendo casos de 200 casos nuevos, 300 casos nuevos. Y pues eso hace, no tengo que explicárselos a ustedes que por un lado se tengan que tomar medidas en términos de seguridad para las personas, siempre con menos ventajas para aquellas poblaciones más vulnerables. Un poco yo diría que la misma situación que explicaba Rosana se replica en Costa Rica, sobre todo en poblaciones más pobres, ¿verdad? Donde además el tema de la escuela está suspendido por completo. Es decir, llevamos desde marzo hasta la fecha que en este momento los niños y los adolescentes y los estudiantes universitarios están en un periodo de vacaciones, hace que tengan que estar más en sus casas. El tema del desempleo ha subido muchísimo, que justamente el tema de la violencia sea un tema para las mujeres y los niños que están en las casas y que ese espacio que encontraban en la escuela para alimentarse, para protegerse, para poder tener un acompañamiento pues, físico también se vea disminuido. Vamos a ver, ustedes saben que Costa Rica es una población de
cerca de 5 millones. Nosotros somos un país muy, muy pequeñito. Creo que yo en general tengo muy buenos amigos en Ecuador y bueno, no conozco, pero en algún momento espero ir. Y tal vez sobre la pregunta que hace Juan Carlos, lo que ha sucedido en los últimos años en educación superior es que cuando ya ingresan a la universidad, lo que nosotros tenemos es que la mitad de la población, cuando ya está en la universidad, que es un porcentaje, digamos, pequeño, sí es un 50% masculino y un 50% femenino. Y en general tienden a finalizar más rápidamente y con mejores calificaciones las mujeres que los hombres, ¿verdad? Ahora, en la realidad, lo que pasa ya con estas mujeres universitarias graduadas, resulta, creo que Rosana también lo decía, lo que posiblemente pasa en América Latina y creo que seguramente en algunos lugares de Europa, pasa lo siguiente, nosotros aún tenemos un problema sobre los salarios una vez que ya estamos en puestos, ¿verdad? Donde quizás en un mismo puesto un hombre gana más que una mujer aunque estén en el mismo puesto. Eso no sucede. Nos está sucediendo también ya no en el tema de educación superior, pero me parece importante también que ustedes conozcan, en Costa Rica estamos teniendo una transición demográfica muy avanzada donde la población empieza a envejecer, es decir, es mayor la población, digamos, vieja que la nueva. Y también hay un cambio en la estructura de hogares, pero persisten roles de género asignados cultural y tradicionalmente. Es decir, yo creo que en eso debe de haber elementos muy semejantes. Bueno, estoy hablando de Costa Rica, pero seguramente si revisamos los datos, en un mismo puesto, un hombre gana más que una mujer. Hay un eco, ¿verdad? Eso no sucede. Sí. Lo que está sucediendo también ya no en el tema y la otra cosa que sí nos está sucediendo es que hay una participación laboral femenina estancada y se relaciona con lo que les mencionaba, donde las mujeres se insertan, digamos, en condiciones más desventajosas y por supuesto, bueno, hay una reproducción de roles, obviamente como puede suceder en Ecuador, las universidades las mujeres que hemos tenido acceso a más posibilidades de educación superior, pues obviamente tenemos condiciones laborales y socioculturales distintas de aquellas que no. Tal vez más adelante yo les podría contar qué sí se está haciendo a nivel digamos, educativo y también en educación superior y, por ejemplo, nosotros desde la agencia de SINAES que estamos haciendo sobre ese tema de mujer. Sigue tú, Sí, Laura, bueno, efectivamente yo tengo un cuñado que es costarricense, es el esposo de mi hermana, de una de mis hermanas menores, y él me contaba con mucho orgullo cómo Costa Rica estaba llevando el tema de la pandemia, al menos al inicio. Espero que pronto se recuperen, al igual que nosotros como ecuatorianos. Laura, eres una mujer destacada en el ámbito profesional y de la educación en tu país, en Costa Rica. En tu propia experiencia, ¿qué retos has tenido que superar para poder solventar el tema de la inequidad de género en el campo de tu formación y de tu ejercicio profesional? Yo te estaba escuchando y efectivamente las mujeres que de alguna manera hemos tenido mayores oportunidades en el plano de la educación, de la formación, de los viajes, tenemos un concepto completamente distinto, hasta nos desarrollamos de otra forma. Yo me acuerdo que hay un escritor, periodista estadounidense que él trata sobre el tema del cambio climático, se llama Alan Weiss, y él me decía, él me hacía esa pregunta, por ejemplo, cuando hacíamos en el programa, me dijo, a ver, Michelle, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Me dice, esa es la característica de las mujeres que han sido formadas, es decir, no se llenan de hijos, tienen una concepción. Por eso te pongo en el contexto, ¿cuáles han sido esos retos para que tú puedas superar la inequidad de género en el campo de formación y tu ejercicio profesional? Sí, yo pensaba que este tema, este año, justamente es la segunda vez que me corresponde hablar sobre el tema de mujer y yo siempre digo que yo puedo hacerlo desde dos escenarios. Uno, desde los datos y de lo que yo hago en la agencia de acreditación,
pero para mí es imposible hablar desde mi escenario, desde mi experiencia. Entonces le agradezco mucho su pregunta porque no quisiera ser autorreferencial, pero sí decir, sobre todo, sí los límites, pero qué sí me ha ayudado a mí en mi vida profesional para vencer esos retos. Sin lugar a dudas, y en eso Costa Rica sí es un ejemplo, y es el acceso a la educación, pero desde el kinder hasta la universidad. ¿Por qué? Porque el sistema educativo público es muy fuerte y ha sido muy bondadoso para que llegue a diferentes poblaciones. En los últimos años hemos tenido un retroceso, por eso ahora cuando Rosana hablaba, eh, qué, qué doloroso pensar que no solo en Ecuador, sino para nosotros ya llevamos, por ejemplo, casi 2 años donde por diferentes razones los niños y los escolares no están, los niños y los adolescentes no están llevando sus clases en el sistema educativo público, que lamentablemente han tenido más herramientas el sistema educativo privado para abordar a los niños que están ahí que los del sistema público. Bueno, entonces vamos a ver los retos a los que yo me he enfrentado. Les voy a decir una cosa bien interesante. Yo primero estudié una carrera que es educación inicial, educación infantil, y eso en América Latina está asociada también con una serie de prejuicios, ¿verdad? Paulo Freire siempre decía, tiene un libro muy lindo que habla sobre la tía, ¿verdad? Refiriéndose, no sé cómo es que le dicen en el Ecuador a la La maestra. tía también le dicen, Bueno, sobre todo en las guarderías, ¿no? claro. Y eso tiene un peso potente negativo sobre ese rol, aunque la maestra de preescolar yo diría que es una de las más importantes que tienen los niños, ¿verdad? Si no la más importante. Vista, si usted le quita ese velo de prejuicio, es la más importante porque es una profesional que tiene que entender a esos seres humanos que está al frente para potenciarlo. Bueno, yo estudié eso y después estudié lingüística, como ustedes lo dijeron, y traté de dedicarme a otros, digamos, a otro campo del conocimiento, quizás para liberarme yo misma de ese prejuicio y para que la gente no me viera a mí como una típica maestra de preescolar, que además yo debo decir que son de las más notables profesionales que hay y ojalá hubiera muchos más hombres. Entonces, sobre los retos con los que yo me he encontrado, creo que uno tiene que trabajar el doble o el triple, ¿verdad? Para hacerse un espacio. Creo que tiene que aprender a desarrollar unas habilidades comunicativas y de liderazgo en pleno siglo XXI que no son emular las masculinas, sino como en pleno siglo XXI usted desarrolla esas habilidades esenciales. Y yo le decía, Mónica, que tal vez para mí era muy importante, que sí había sido muy importante. Había sido muy importantes mis mentores y mis mentoras, ¿verdad? Que pese a la situación en la que yo estuviera, siempre me dijeron o me orientaron a qué seguir, qué estudiar y cómo abordar los conflictos. Y aquí yo creo que el valor de los mentores es una cosa que uno siempre debería tener, como lo tiene en su vida personal. En la vida profesional para mí eso ha sido muy importante. Y he tenido mentores hombres y he tenido mentoras mujeres. Juan Carlos, que conoce más el tema y el contexto costarricense, en educación superior en Costa Rica, sí resulta que hay, por lo menos en rectorías de universidades, mujeres, digamos, de larga trayectoria. Y de hecho yo trabajé con 2 mujeres rectoras y 2 hombres rectores, de los cuales ellos han sido, digamos, muy importantes. Entonces yo diría que ese abrir de mente y esa mentoría resulta ser fundamental, digamos, para una mujer que trata además de cambiar cosas que están a su alrededor y de superarse a sí misma. Habrá alguien que le diga, usted va para adelante, a eso usted no le tenga miedo. Usted va a estar en una junta directiva donde va a haber hombres y le van a querer levantar la voz y casi decirle que usted por mujer, no explícitamente, implícitamente que su criterio no vale, sí, pero usted sigue para adelante. Entonces yo pensaría que eso y los movimientos además en el mundo sobre el empoderamiento de la mujer, bueno, son fascinantes, ¿verdad? Por eso yo decía Rosana, lo que decía Rosana,
me lo voy a llevar porque yo digo ahora realmente esas niñas que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, ¿cómo nosotros socialmente le vamos a devolver que ellas estén protegidas y que avancen, ¿verdad? Y por supuesto, pues la red de apoyo que uno tiene a su alrededor, que es la familia de uno, amigos y amigas, son fundamentales. Y la lectura permanente que uno puede tener de temas contemporáneos, en el caso mío de educación superior, pero también creo yo tener una vida integral rica, ¿verdad? Por ejemplo, en temas culturales, en temas artísticos, en poder entender que el mundo, como se dice por ahí, el mundo es el aula, ¿verdad? Entonces yo diría que esos dos elementos, que sí ha costado mucho, pero que yo he tenido mentores fundamentales. Excelente. Vamos a volver con Rosana y quiero utilizar alguna referencia de una destacada especialista regional de educación en emergencias que tiene plano internacional, que es Yanaina Hirata. Ella dice que durante la pandemia las familias han visto la reducción de sus ingresos y es un tema también de la realidad que ha tenido que ver con esta situación global. Y esto está ocasionando, fíjense, que los padres y madres no puedan costear el valor de los estudios en varios países de América Latina y por lo tanto dejarán a sus hijas al cuidado de la casa y la familia, realizando labores domésticas mientras ellos, el resto de la familia, salen a trabajar. Te pregunto directamente, Rosana, ¿qué acciones debe enfrentar la sociedad o debe desarrollar la sociedad para enfrentar esta problemática? Bueno, yo creo que hay, ¿sí me escuchan? Sí. Te escuchamos perfecto. Yo creo que hay muchas estrategias que se deben y se pueden tomar en este momento. Una, yo creería que este es el momento de apelar, por un lado, a la solidaridad. Es decir, cada familia debería asegurarse, y he visto ejemplos de esto. Yo también viví en Centroamérica, viví un tiempo en El Salvador, y tenía una amiga que tenían esta visión. Cada persona jala, decían ellos, a otra persona. Y esa persona jalaba al siguiente y al siguiente, y esto se convertía como en un hilo generacional para ir empujando a toda la familia. Yo creo que vamos a tener que aprovechar y echar mano de ese tipo de estrategias. Creo que hay otro a nivel comunitario, otra vez, donde hay que asegurarse que nadie se quede por detrás. Pero también en los niveles municipales, en el nivel provincial, en el nivel nacional, tenemos que asegurarnos que el presupuesto de educación no sufre recortes, es decir, pongamos los recortes en otras partes, no recortemos los presupuestos para los niños, para las niñas, para su educación, para salud, para los servicios de educación sexual. Estamos diciendo que en Ecuador y en América Latina tenemos una tasa de embarazo adolescente enorme, que es una de las causas por las que las adolescentes dejan el sistema escolar. Pongamos el foco ahí. El otro día me llamó muchísimo la atención que el presupuesto del Ecuador para seguridad es uno de los más altos de América Latina. Quizás este es el momento de decir, y bueno, hay que mirar eso y mirar otra vez las prioridades, de tal manera que no arriesguemos a una generación completa o a 2 generaciones completas. Nosotros estamos trabajando como Plan Internacional de la mano con el Ministerio de Educación, apoyando la elaboración de guías. En el caso de Ecuador tenemos 13 nacionalidades. Hemos producido guías en esos 13 idiomas, creo que son en 12 más del español, para que lleguemos a otra población, porque solamente a través de las plataformas de Internet no vamos a llegar ni siquiera, yo diría, al 50% de la población escolar. Esa es una de las cosas que podemos hacer, pero hay muchas más. Por ejemplo, flexibilizar el currículum, flexibilizar los modelos para llegar al ciclo básico, a completar la básica, a completar el bachillerato. Quizás este es el momento de pensar que no todo puede ser presencial, que puede ser semipresencial, que aquellas niñas y niños que puedan van a la presencial, los otros lo hacen semipresencial, es decir, sistemas rápidos, de tal manera que no perdamos el avance de los niños, de las niñas, de los adolescentes en su proceso educativo. Porque
vamos a estar con el COVID, quién sabe si 1, 2 años, 3 años más. Parte de la complejidad de esta crisis ha sido la incertidumbre, es decir, no podemos estimar con certitud cuántos años nos va a tomar recuperarnos de la crisis, ¿verdad? Y ya estábamos en una crisis económica complejísima, es decir, el Ecuador tendría que avanzar tendría que buscar estrategias para avanzar en esta doble crisis. Gracias. Excelente. Excelente, muchas gracias. Así termina el primer bloque de nuestro programa El Escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel, Mujer y Educación en Ecuador y América Latina. Han estado con nosotros Rosana Viteri, directora de Plan Internacional, y desde Costa Rica, Laura Ramírez, especialista en educación en su país, en Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y al volver estarán con nosotros Mónica Heller, empresaria, y Sol Muñoz, abogada y delegada de Sudamérica en FIFA. Hasta tanto, como es tan importante la educación, les recuerdo que pueden matricularse en la Universidad de Indoamérica en Administración de Empresas, Gestión del Talento Humano, Marketing Digital, Arquitectura, Biodiversidad y Recursos Genéticos. También está Diseño Gráfico, Psicología, Derecho. También otras carreras como Educación Básica, Educación Inicial, Educación Industrial, Ingeniería en Seguridad Industrial, Pedagogía en Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Infórmate en www.indoamerica.edu.es, Campus Machala y Sabanilla en Quito. Universidad de Indoamérica, estamos listos para cambiar el mundo, eligiendo otro destino, el del conocimiento y la libertad. Matrículas abiertas. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Laura. Gracias, Rosana. Gracias, Laura. Un enorme abrazo. Gracias, Laura. Se hizo cortísimo, qué pena, porque hay mucho que decir, pero ya habrán otras oportunidades. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. Laura, un placer. Igualmente, Rosana, ojalá, y ahí me voy a tomar la confianza de pedirle el contacto suyo a Juan Carlos. Me gustaría tal vez tenerla en un conversatorio con nosotros en la agencia de acreditación. Ahí podemos Claro, pensar con muchísimo gusto, encantada. Gracias, Rosana. Gracias, hasta luego. Gracias, Rosana. Gracias, Michelle. Gracias, Laura. Juan Carlos. Un abrazo. Encantada. Gracias. Qué Hola, gusto bienvenida, Sol. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mónica, Sol, ¿cómo Bien. están? Buenas Hola, tardes. Mónica. Hola, Juan Carlos. Hola, Mónica, mucho gusto. Creo que estoy con mucha luz, ¿verdad? Estás perfecta, estás guapísima. Perfecta. Sí, están guapísimas las dos. Yo me veo blanca. Yo para eso no me veo, porque estoy con un ojo lastimado y no veo nada. Pero bueno, en todo caso, chicas y chicos, cuando falten 30 segundos para entrar al aire, me dan una señal en la cabina de FM, yo les alzo la mano, hacemos silencio y entramos a las frecuencias. Ok. De todos modos, ahora estamos saliendo En Facebook Live. En Facebook Live, tanto en la página de Michelle como en mi página y en la del escritorio de Einstein. Así es que un gusto saludarles. Encantada. Gracias. Nos vamos a compartir. ¿Dónde estás, Sol? En mi casa, en mi estudio. Ay, yo veo ahí están los reconocimientos, es que no veo Todo bien. es fútbol. Todo es fútbol. ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto. Encantada, mucho gusto. Hemos hecho temas multifacéticos contigo. Yo encantada, siempre es un placer. Yo les envié también un enlace del programa con el que estamos saliendo en este momento en Facebook, para que igual lo puedan compartir internamente. Ese es el link de la página de Michelle. También estamos saliendo en el escritorio de Einstein, y también este programa en radio se difunde a través de las frecuencias 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil y al mundo en www.radiovision.com.es. ¿Cómo han estado todos? Bien, Bien. gracias a Dios, con salud. ¿Ustedes Eso es también? importante. Sí, gracias a Dios. Encerrados, pero sanos. Muy bien, muy bien. Han Fútbol. cumplido el fútbol.
¿Fútbol cuándo? Sin fútbol. Por televisión un poquito de Europa nomás. Claro, claro. ¿Cuándo estimas que esto vuelva a la normalidad solo en el plano deportivo? Normalidad. La verdad, o sea, me imagino que habrán tenido ese tipo de charlas, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Lo que pasa es que, o sea, fíjate, aquí estamos en Quito complicándonos cada vez más. Bolivia complicándose, Brasil no puede estar más complicado. Uruguay está perfecto. Está bien Uruguay. Uruguay está muy bien. Son los únicos sudamericanos admitidos en Europa ahorita. Tienen ya 0 nuevos contagios, están súper bien ellos. Entonces, las realidades son muy distintas. No puedes cruzar equipos para Copa Libertadores, para Sudamericana, para eliminatorias. Claro. No hay cómo. Muchachos, empezamos en 10 segundos. Tú mandas y yo leo el extracto, ¿no? Bienvenidos nuevamente al escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel y quienes habla Michelle Oquendo. Continuamos con el segundo bloque del tema de hoy, Mujer, Educación en Ecuador y América Latina. Están con nosotros Mónica Heller y Sol Muñoz. Las respectivas presentaciones las va a hacer Juan Carlos Peñafiel Suárez. Pero antes de empezar, quiero recordarles que Noé Sushi Bar tiene muchos motivos para celebrar. Llegaron los días para disfrutar del 20% de descuento en el Festival de Rollos en Noé Sushi Bar. De lunes a miércoles, ustedes pueden visitar los restaurantes y recuerden que también pueden pedir a domicilio a través del 1-800-NOE, comprar por medio de la página web noesushibar.com o pedir a través de la aplicación Noé Sushi. Un motivo más para celebrar. Gracias, Michelle. Y bueno, volvemos a este segundo bloque y vamos a tener una perspectiva adicional de dos mujeres que realizan un trabajo relevante en la sociedad. Me estoy refiriendo a Mónica Heller. Ella es BA por la Universidad de Toulon, es doctora en jurisprudencia de la Universidad de Boston, es miembro del IWF, International Women Forum, es directora de la Cámara de Comercio de Quito y con algunas otras responsabilidades importantes en la sociedad. Actualmente es CEO de ML Group. Tenemos también a Sol Muñoz, con ella nos hemos visto en varias jornadas también, es una abogada, especialista en Derecho Tributario y Contratación Pública, es exdirectora de Relaciones Públicas del Club Universidad Católica desde el 2016, es la primera mujer en representar a América del Sur ante el Consejo de la FIFA y hace pocos días fue reelecta para cumplir las mismas funciones. Bienvenidas a nuestras apreciadas invitadas a esta jornada en la que estamos tratando sobre los desafíos de la mujer. Bienvenida, Mónica, y bienvenida, Sol. Empezamos contigo, Mónica. El último informe de diciembre de 2019 sobre brecha de género que presentó el Foro Económico Mundial, en el que se revisa la información sobre la participación y oportunidad económica, logros educativos, avances en el acceso a la salud y supervivencia y el acceso al poder político de 153 países en el mundo, y registra las brechas que existen entre hombres y mujeres. Se señala que Ecuador cayó 7 puntos con relación a las metas alcanzadas en el 2018 y que se mantiene estancado en los últimos 10 años. ¿Cuál es tu propio análisis acerca de la situación de equidad de género en la educación de las niñas y mujeres en nuestro país, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Ecuador ha sido y espero que no sea en el futuro un país machista. No hay duda. El machismo es cultural en el Ecuador, se construye desde los mismos hogares y se va produciendo día a día, a veces inclusive sin notarlo. La mamá le dice a la niña, ayúdame a recoger la mesa, pero al varón no. El tipo de carreras que son adecuadas para las niñas son unas y las que son adecuadas o fomentadas para los varones son otras. Somos un país culturalmente machista y eso se ve reflejado en muchas cifras, desde la inequidad en los sueldos por el mismo trabajo, la ocupación de cargos, por ejemplo, en un estudio que hizo Deloitte en el 2018,
De una muestra de 100 empresas, apenas el 13% tenía mujeres en el cargo de presidencia y 18% en el cargo de gerencia. Es decir, no hay duda, esa es una discusión que no amerita ni tenerla porque está claro que es una realidad. La pregunta es ¿por qué se da? ¿Y qué se debe hacer para mejorar la condición de las niñas en un futuro ante esa realidad? Yo creo que lo primero que hay que entender es que es una realidad que sí amerita ser reconocida, número 1, y enfrentada, número 2. Y para poder enfrentarla hay que hablarlo abiertamente, hay que transparentarlo, hay que poder discutirlo con las hijas, en la empresa, a nivel político. Es decir, hay que liberar la conversación para que se pueda tratar en los términos adecuados. Y creo que con las hijas puntualmente hay que discutirlo y hay que prepararlas para esa realidad. Tú preguntabas especialmente en el tema de educación. Yo creo que la educación es absolutamente necesaria, pero sin duda alguna no es suficiente. Es decir, yo creo que hay que darles una base académica, sin duda, y mientras más sólida mejor, mientras más seria mejor, mientras más práctica sea la carrera, indudablemente mejor, pero también debe ser acompañada de una gran educación de personalidad, de fortaleza, de carácter, de norte, de decisión, porque es un entorno complicado. Por lo menos en el mundo laboral, no conozco en otros entornos cómo se percibe, pero mi realidad, que yo creo que es representativa de la realidad que viven muchísimas mujeres en el entorno laboral, es que es un mundo machista, es un mundo muy hostil para las mujeres. Hay un techo de cristal, no cabe duda, el techo de cristal que es este tope del cual no se habla, que es difícil de reconocer, pero que está ahí. Yo siempre digo que el Ecuador es un club de chicos, por lo menos a cierto nivel. En un nivel inicial hay mucha más apertura de la que había años atrás, sin duda alguna, pero en la medida que tú vas escalando en el mundo empresarial, en el mundo laboral, las barreras se van volviendo más fuertes, están más ahí, y hay este complot entre hombres, donde dejar avanzar a las mujeres no es necesariamente ni un objetivo, ni es ideal, ni se fomenta. Hay excepciones, sin duda alguna. Hay mujeres que hemos luchado contra eso y que enfrentamos eso todos los días y que consideramos que dentro de lo posible hemos superado muchísimas de esas barreras, pero no deja de ser cierto que están ahí y que es un reto de todos los días. Y que es además fomentado en gran parte por las mismas mujeres, tanto en el entorno familiar como en el entorno social, como en el mundo laboral. Gracias, Mónica. Creo que tú tienes muchísima razón. Se trata de primero reconocer ese tema y luchar contra ese tema, y lo debemos hacer hombres y mujeres. Y fíjate que nuestro interés también en invitar a Sol Muñoz tiene que ver también con testimoniar. Y te pregunto, Sol, ¿tu historia profesional es el reflejo de este cambio de paradigmas que estamos cuestionando, a los cuales se ha referido Mónica? Eres la primera mujer en representar a Sudamérica en la FIFA. ¿Cómo lo lograste en un deporte tradicionalmente masculino? Creo que tu testimonio es una referencia importante para las niñas y las jóvenes de este país. Gracias, Juan Carlos y Michelle, por la invitación. Y bueno, sí, en el mundo del fútbol no es muy distinta la realidad, como decía Mónica, en nuestro país, en nuestra región, en el mundo en general. Vivimos una sociedad machista donde las mujeres definitivamente tenemos menos oportunidades. En el plano laboral es muy evidente. En mi caso, el haber llegado a la representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol en el Consejo de la FIFA se da principalmente porque FIFA entiende que la equidad de género es un tema que no puede dejarse de lado ni en el fútbol. Entiende que las mujeres somos la mitad de la sociedad y como tal somos también la mitad de las fanáticas del fútbol, de las apasionadas por este deporte, y por qué no ser parte también de la gobernanza de este deporte. Entonces los estatutos de FIFA cambian en el año 2016 exigiendo a todas las confederaciones que tengan entre sus representantes en el Consejo de FIFA al menos a una mujer. Es así que hoy en el Consejo de FIFA hay 37 miembros y de esos hay una mujer por cada confederación, es decir, estamos de cada uno de los continentes, de Sudamérica, de Sudamérica Conmebol, CONCACAF, UEFA, CAF, OFC y AFC. Y además está la secretaria de FIFA, que por primera vez en la historia desde el 2016 es un puesto ocupado por una mujer también,
De 37 miembros, como les decía, 7 somos mujeres. Y no sé si ustedes recordarán, hace unos meses que les visité en los estudios, les decía que hay apenas 2 mujeres presidiendo asociaciones nacionales. Ese número ha crecido. Tenemos ahora una mujer también presidiendo la Federación de los Estados Unidos. Por renuncia del presidente quedó su vicepresidenta a cargo. Y también tenemos en la Federación de Nueva Zelanda, país que se ha hecho ahora de la sede del Mundial Femenino. Entonces, las mujeres sí vamos ganando espacio, pero es un mundo en el que los hombres predominan y sí dependemos mucho del espacio que ellos otorguen, porque las mujeres sí tenemos que demostrar mucho más que estamos en condiciones de llegar a un lugar que los hombres. Bueno, te escuchamos con atención y en efecto nos hablabas de estas cifras y de cómo va funcionando la FIFA para llegar a este nivel de equidad entre hombres y mujeres, pero ¿no te parece, Sol, que todavía son cupos que se van cubriendo un poco para quedar bien? Es decir, estas cuotas donde vamos poniendo y vamos quedando bien cuando en realidad lo certero es que sea mitad, mitad y obviamente hombres y mujeres capacitados. Y aparte de eso, ¿cómo ha sido para ti manejarte en este mundo masculino? Cuando le escuchaba tanto a Mónica como a Sol y a nuestras invitadas anteriores, Rosana y Laura, es muy difícil a veces estar en este mundo de la testosterona, porque hasta a las mujeres, yo te digo, hasta en el plano familiar, yo también lo he vivido. Yo vengo de un hogar conformado por hombres, o sea, yo he crecido desde los 14 años en adelante solo con hombres. Y escuchándoles a ustedes probablemente es una de las ventajas que he tenido en la vida, ¿no? Porque sé cómo son los hombres en diferentes aspectos y en diferentes edades. Pero volviendo a eso, ¿tú crees que es algo así como vamos cumpliendo con esa cuota para quedar bien, Sol? Yo creo que parte de una convicción. Esto de creer en que la equidad de género tiene que ser una realidad, creo que se parte de ahí. Probablemente sí, en muchos casos se pueda ver como lo que tú dices, ¿no? Como ya les dimos un lugar para que estén tranquilas, están aquí, pero al mismo tiempo, como les decía, hay más mujeres que van involucrándose. Entonces, sí hay más mujeres abriendo ese espacio. La primera mujer que llegó a FIFA no lo hizo porque FIFA requería que una mujer esté ahí representando a su confederación, sino que su confederación vio en ella es de África, Lidian Sequera. Ella fue la primera mujer en estar en el Consejo de FIFA y fue justamente porque reconocieron su capacidad, su trabajo, su tenacidad, su formación. Entonces, no fue un tema de que por quedar bien con nadie, sino que ella se lo ganó. Y así creo que poco a poco las mujeres alrededor del mundo van haciendo también este trabajo, van involucrándose más, van formándose más. La misma FIFA promueve un programa de formación de líderes en la administración del fútbol. Entonces sí hay además ahora una oportunidad de formarse específicamente para ocupar estos cargos que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad no existía. Interesante. Ya lo decía Mónica también y quiero referirme a ese análisis preliminar que ella hizo. Existen 2 brechas que las empresas ecuatorianas no han podido cerrar en la última década. Por un lado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres que tienen el mismo cargo y por otro lado, la poca representación femenina en las direcciones generales, en las presidencias ejecutivas, en el principal cargo de las organizaciones. A partir de tu experiencia, Mónica, te pregunto, ¿cómo consideras que el empresariado, el país, puede desarrollar acciones específicas para acabar o atacar esta situación? Yo creo que este es un tema complejo porque está muy arraigado. Y creo que el solo hecho de tener cuotas es perverso porque es un reconocimiento de la inequidad y es una manera forzada de llegar a esa igualdad. Y yo creo, y esto me parece que es importante aclarar, yo creo en la meritocracia. Yo no creo que a uno le deben dar un cargo porque es mujer. Creo que te lo deben dar porque eres la persona idónea para ese cargo. Entonces, a mí todo el tema de cuotas y porcentajes y qué sé yo me incomoda porque me parece que inherentemente acarrea un vicio de por medio. Yo creo que las mujeres tienen que formarse extraordinariamente bien porque efectivamente parten de una desventaja y por eso decía yo originalmente que la formación tiene que ser extraordinaria, tiene que ser seria, tiene que ser prolija. Creo que hay que escoger, y este es un consejo que me permito yo dar a las siguientes generaciones siempre, carreras serias. Es decir, no puedes estudiar MMC. MMC es una frase de mi marido que significa mientras me caso,
No. Si vas a estudiar, tienes que estudiar con la convicción de que vas a buscar un espacio profesional y que esa carrera que estás estudiando te va a dar unas herramientas y te va a poner en una mejor posición para hacerlo bien. Con esto no quiero decir que vas necesariamente a trabajar en lo que estudiaste, porque hoy está clarísimo que la posibilidad de que acabes desarrollando una actividad diferente a tu formación es muy grande. Sin embargo, la estructura, la formación, las herramientas que vienen de una formación estructurada son muy importantes porque te ponen en una mejor situación. Pero yo creo que más allá que eso, y también lo decía en un inicio, creo que parte de la formación es una formación de carácter. Yo creo que uno de los temas que yo veo continuamente, tanto en mi experiencia como en la de gente alrededor, es que las resistencias son tan grandes que tan importante como tu materia prima, como tu esencia, está tu actitud. Yo también vengo de un hogar muy machista, Michelle. Mi papá era un hombre de unas convicciones trogloditas a morir, ¿no? Y fue terriblemente difícil crecer en esa casa, terriblemente difícil, porque de facto tú estabas en inferioridad de condiciones, es decir, no importaba cuán inteligente, no importaba cuánto hubieses estudiado, y no importaba cuáles fueran tus méritos de verdad, el punto de partida siempre era desigual. Yo me fui de mi casa a los 17 años por eso, porque era muy difícil crecer y desarrollarme como un individuo propio con un papá que opacaba. No creo que era su intención, no creo que había malicia, pero era cultural y así se educó. Y de hecho, hubo un momento en mi vida donde me cambié de apellido también. Heller es mi apellido familiar, es decir, yo no he adoptado, a pesar de que soy felizmente casada, muy felizmente casada, hace 25 años yo nunca me cambié de apellido, yo siempre mantuve mi apellido de soltera. Sin embargo, durante muchos años tuve que adoptar un apellido un poco diferente, digamos, era producto de la imaginación, porque era muy difícil vivir a la sombra de un papá tan machista que presionaba a él y que generaba que todo el entorno alrededor opacara, presionara y no te dejara crecer. Entonces, yo creo que si algo tengo yo como mensaje de esa experiencia, es decir, que tan importante como la formación académica fue la perseverancia, la dureza de carácter, el ser absolutamente templada, porque los retos son tan grandes que te van mermando, te va doliendo, te van achicopalando, y si tú no tienes muchísima fortaleza de carácter, muy probablemente te quedas en el camino, porque todo confluye en contra, hay muy pocos elementos que confluyen a favor. Y yo creo que esa es una conversación que hay que tenerla también, porque no es solamente cuánto estudias o si tienes la suerte de estar en una estructura que te da unos espacios preconcebidos. Desafortunadamente, la gran mayoría de las mujeres no tendrán esa suerte, tendrán que batirse solas. Y creo que en ese contexto se vuelve muy, muy importante una formación complementaria en el sentido de metas claras, herramientas adicionales, fortaleza de carácter, una comprensión también del precio que se paga. Yo creo firmemente que más machistas que los hombres son las mujeres en el Ecuador. Y en la gran mayoría de los casos, tu misma familia, la gente más cercana a ti es la gente que más te resiente y que más genera resistencias y que más te lastima en este proceso tuyo de crecimiento. Y eso es súper difícil de afrontar si tú no tienes solidez y si no te lo esperas. Porque cuando estás empezando el camino, sobre todo cuando eres joven, no tienes idea de lo que te está pasando. Y tienes muchos frentes y es muy duro, muy, muy duro. No, la verdad, qué valiente escucharte a ti, Mónica, qué gusto conocerte desde esa perspectiva, porque claro, podemos poner muchísimos ejemplos. Incluso, por ejemplo, en el caso nuestro como familia, cuando nos odias, nos odian en masa. Hayas hecho o no hayas hecho nada. Incluso me he dado cuenta de que hasta en la forma en la que te insultan es una forma machista, ¿no es cierto? Es una forma en la que te disminuyen, ¿no? Porque Una no cosa es- consideran que eres capaz de haber hecho sola ni para bien ni para mal. O sea, hay la presunción de Exacto. que eres lo que eres porque desciendes de cierto padre o cierto abuelo y que eso automáticamente te cataloga para bien o para mal. Pero claro, efectivamente se necesita una fuerza de carácter, una entereza para realmente saber quién eres, ¿no? Cuando sales, cuando te enfrentas, cuando te aman, cuando te odian, cuando te insultan o cuando te ponen en masa, ¿no es cierto? ¿No? Porque ni siquiera hay una diferenciación. Te odian en masa, te aman en masa. Ahí por ahí salen las excepciones, pero
Es un reto muy grande ser mujeres y sobre todo llegar y atravesar ese camino sabiendo quién eres, lo que puedes lograr, tus fallas, lo que sea, ¿no? Las virtudes y los defectos. Pero bien, continuamos, Mónica. Tú representas el testimonio de lo que la capacidad de la mujer puede lograr en términos de liderazgo empresarial. ¿Qué puedes aconsejarles a las niñas y a las mujeres respecto a los obstáculos que se deben superar para dirigir una empresa? Para mí el reto más importante fue el aprender a que no me importen los precios. Y eso suena fácil, ¿no? Pero no es tan fácil porque no te los esperas. Es decir, tú eres capaz, eres inteligente y tú puedes resolver los temas prácticos. Y tú tienes las herramientas porque has trabajado más duro que nadie, has estudiado más duro que nadie y lo has hecho todo bien. Pero para lo que nadie te prepara es para los precios tan brutales que pagas en lo personal. Como decía yo en un momento, primero pagas muchísimos precios familiares porque las otras mujeres de tu entorno no te lo perdonan. Son las primeras que no te lo perdonan. Segundo, se vuelve mucho más difícil consolidar amistades, tener amigas, porque tu forma, tus horarios, tu disponibilidad, tus intereses son diferentes a la de la mayor parte de las mujeres en las distintas edades, pero chicas o mujeres que te rodean. Si yo pudiera darles un consejo a las madres, más que a las hijas, porque creo que la primera parte de esta formación es enseñarles a las hijas a que está bien pagar precios, que no es necesariamente un mal ejercicio, es simplemente un ejercicio de sopesar en la balanza, ¿no es cierto? ¿Cuánto recibo y cuánto pago? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar y que no te importe pagarlo? Porque para mí esa fue la parte más dura. Si yo tengo que mirar hacia atrás, los momentos más hostiles, de más dolor, de más reto personal, no eran los prácticos, no eran las decisiones, no era hacer lo que había que hacer. Porque tú sabes cómo manejar tu empresa y tú sabes lo que se necesita y además tienes un buen instinto y eso te hace un buen empresario. La parte terrible, la parte nefasta, era el precio personal. Y si yo tuviera que dar un consejo sería, creo que es importante que las madres les preparen a sus hijas para que estén dispuestas a pagar ese precio. En términos simples, para que no te importe. Y eso es muy difícil, es súper difícil que no te importe. Excelente, y nos ilusiona muchísimo también para quienes somos padres de niñas escuchar tu testimonio. Y quiero cerrar esta segundo bloque preguntándole a Sol, porque con frecuencia yo la cito en mis sesiones de orientación vocacional, en las sesiones con las que trabajo con los chicos del colegio, chicos y chicas que pasan del colegio a la universidad, como una referencia de un enfoque multidisciplinario, al cual están abocados los jóvenes en su formación profesional. Te pregunto, apreciada Sol, ¿qué les recomiendas a las niñas en su proceso de formación profesional para alcanzar los objetivos de desarrollo de una carrera internacional como la que tú estás viviendo? Creo que me uniría mucho a las palabras de Mónica. Es muy importante estar segura de quién es una, qué es lo que quiere, para dónde va, cuáles son sus metas y lo que toma llegar hasta allá. Y tener esa convicción de que van a llegar, de que pueden hacerlo, que se eduquen, por supuesto, que se mantengan firmes en sus principios, en sus convicciones. Y justamente eso, que sepan diferenciar las amistades que son amistades verdaderas, que les pueden ayudar a seguir subiendo. En mi caso personal, mis amistades han sido un pilar importantísimo en estos 4 años. Me han ayudado muchísimo. Cuando yo no estoy, no falta la que te dice, pobrecitos tus hijos, están sin la mamá mucho tiempo. Y como que te quieren hacer sentir la mala madre que les estás dejando solos. Y no están solos, están con el papá. Mis hijos jamás están solos. El papá es tan guía, tan autoridad, tan apoyo como la mamá. Entonces es importantísimo también que estén con él y que los vean así a su papá. Y cuando por alguna cosa los dos tenemos que ausentarnos, como les decía, mis amigas han sido un gran apoyo, mis suegros, la gente que realmente te quiere ver surgir, la gente que realmente está contento de verte donde estás y que te quieren apoyar y quieren que sigas subiendo y que te desarrolles al máximo. Entonces el consejo es, como les decía, es estar muy seguras de una misma, de ver a dónde va, de plantarse firme en sus metas, en sus sueños, de formarse bien y de rodearse de personas que sepan ser también pilares para apoyar estas metas que uno se plantea. Excelente.
Muy bien, que muy enriquecedor este programa con mujeres que se salen de la norma. Ojalá que el resto de las ecuatorianas también nos salgamos de esa norma y que finalmente cambiemos esta forma de ver el mundo, porque estoy de acuerdo, las primeras machistas muchas veces somos las propias mujeres y las que nos ponemos a veces esas ideas limitantes. Muchas gracias a nuestras invitadas, a Sol Muñoz, a Mónica L. Gracias por todos estos datos, esta información, admirable todas las historias. Bien, Mujer, Educación en Ecuador y América Latina, vamos a entrar al tercer bloque. Luego de la pausa estarán con nosotros Claudia Segovia y también Paulina Béjar, psicóloga y también Científica, Claudia Segovia. científica, sí. Muy bien, antes de eso, quiero mencionarles que con Lectio puedes leer 10 veces más rápido con plena comprensión. Llama al 099 41 58 41. Pausa y regresamos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Sol. Les enviamos un enorme abrazo. Gracias a ustedes, Gracias. cuídense mucho. Gracias, chao, Mónica. Chao, un Muchas gusto. gracias, muchas gracias. Hola, Paulina, buenas tardes. Hola, Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí. Ahora sí. Hola, ¿cómo ahora sí. estás? Hola. No sé ¿Cómo si ya está están? Claudia también para que esté lista. Claudia. A ver, creo que no. Listo. Ingrese Claudia. Ay, qué chistoso. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo va la vida sin mocosos en el colegio? O sea, fue un año escolar totalmente duro, nuevo, diferente, obviamente, como para todos, la parte de adaptación. Terminamos ya la semana pasada, el martes yo estoy con unos pendientes de esos de distribuciones de clases y esos, pero luego ya, no es mucho más. Y justo cerrando ya, pues las últimas cosas. Con los chicos también, con mi hijo en 5º grado, terminando para su 6º grado y mi hija su 4º curso. Wow. Wow. Estás ya con hijos jóvenes. Hola, Claudia, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo estás, Claudia? Nada, solo les quiero decir que cuando falten 30 segundos para entrar a las frecuencias de la radio, yo alzo la mano y hacemos silencio para poder presentarla, ¿sí? Perfecto. Gracias. Sí, todo un reto lo del colegio, pero tú, ¿cómo? Yo sé que el colegio ahí planea sus 3 planes, A, B y C. Yo me sigo inclinando que el plan online es el plan. No creo que Es sea el plan. el plan, o sea, ¿Sabes eso qué? de La que verdad es que semipresencial. Puede ser que el colegio quiera muchas cosas, pero a la final, donde manda capitán, no manda marinero y será el COE y el Ministerio de Educación los que decidan. Si yo fuera parte del COE y del Ministerio de Educación, les mandaría en línea. Honestamente. Voy a votar por eso. Sí, no, yo la verdad, o sea, tal vez sea muy aprensiva, ¿no? Pero si yo estuviera en ese cargo, Creo que ¿no? como tú hay muchos No me papás, andaría en medias tintas. Les dijera hasta el próximo, hasta enero, vámonos, después hablamos. Pero, Dios mío, o sea, la vida de los niños es importante. O sea, ¿qué pasa? Un año no pasa nada. O sea, somos como muy dramáticos. yo creo que ¿no? todos esos elementos va a analizar el ministerio. Yo no creo que no los tome en cuenta. Lo que pasa es que hay muchas variables. La seguridad también, la presión de padres también, porque así Exacto. como tú... Yo pienso que hay muchos padres que están presionando y pensando que no se está haciendo nada, ¿no? Que los colegios están aquí así, ¿no? Los profes, y no es así, pues. Yo creo que es eso, o sea, también la presión de padres, la presión, el tema económico de si pagas o no pagas pensiones porque ya no es lo mismo, etcétera. Entonces, sí hay una presión ahí. Yo creo que el ministerio estará analizando, no han dicho nada todavía, acabamos de cerrar el año, todo el mundo se estará tomando todavía terminando cosas y demás. Claro. Confiemos. Todo está claro, el sonido y todo ahorita. Perfecto. Estamos escuchando. ¿Tú, Claudia, nos escuchas? ¿Nos Sí, escuchas perfecto. tú? Todo bien, no hay ningún problema. Retorno también. ¿Cómo está tu papá, Claudia? Bien, gracias. Muy amable, sí. Bien. Qué bien, Ahí, excelente. Tengo igual en la casa. muy gratos recuerdos de Fausto siempre. Ah, qué bueno, me alegro. Ya mismo empezamos.
La misma, ¿no? Ingreso y perfil. Continuamos en nuestro tercer bloque del escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel Suárez, Mujer, Educación en Ecuador y América Latina. Nos acompañan Claudia Segovia y Paulina Béjar. Juan Carlos hará las presentaciones. ¿Qué tal, Michelle? Bienvenidas a Claudia y a Paulina, directas amigas de este espacio y de esta casa. Claudia Segovia, debo comentarte, Michelle, que es licenciada en Biología Pura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Ambiente y Biología Vegetal por la Universidad de Ohio. Es PhD en Botánica por la Universidad de la Florida. Actualmente es profesora asociada de la ESPE en el Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura. Es fundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. También nos acompaña Paulina Béjar. Paulina es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es terapeuta familiar del EIRN. Tiene formación en logoterapia en la Escuela DAO de Perú. Tiene 25 años de trabajo en el ámbito educativo y 18 años como terapeuta. Dirige el blog En Pausa con Paulina en Facebook e Instagram, Michelle. Empezamos con Claudia. Bienvenida, Claudia. Ya nos hemos Gracias. conocido en otras ocasiones, al igual que Bien. con Paulina. Claudia, parecería que las niñas y los niños desarrollan el mismo interés por la tecnología, pero mientras van creciendo, a las chicas se las desanima y se les dice que esas carreras solo son para hombres. Aunque no les digan, igual algo hace que las niñas crean que esa es la verdad. ¿Qué se debería cambiar en el sistema educativo para motivar que más niñas se involucren en la ciencia y en la tecnología, Claudia? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa tan especial. Creo que generar estos espacios de diálogo son súper importantes y creo que ese es el primer inicio del cambio, el empezar a hablarlos. Los estudios hay estudios sumamente interesantes que hablan que una niña apenas entra al jardín, ya empieza a sentir esas diferencias. O sea, si tú hablas con una niña antes de entrar al jardín, esa niña te dirá que es igual de capaz, igual inteligente que su compañero. Pero pasa el kinder y ella se siente que su concepto de inteligencia está centrada en un hombre y ella ya se empieza a sentir menos inteligente. Entonces, justo lo que conversábamos anteriormente y escuchaba en la radio, es que justamente esos estereotipos están tan marcados en nuestra cultura que la educación tiene que tratar de romperlos. Y uno de los aspectos es eso. Primero, estar conscientes y visibilizar ese problema, saber que existe un sesgo, que todos tenemos sesgo, empezando por cada uno de nosotros. Mejorar también el material educativo, porque si ustedes se fijan los libros en los cuales nosotros aprendimos y nuestros niños y niñas aprenden, casi no tienen imágenes femeninas. La imagen asociada a ciencia y tecnología siempre está asociada con un hombre y usualmente un hombre blanco. Entonces, ese es un problema que tenemos que ir enfrentándolo e ir cambiando, el ir promocionando esas imágenes femeninas en ciencia y tecnología. Otro de los aspectos importantes también es quitarnos de ese chip que las niñas no servimos para las matemáticas, que es otro estereotipo cultural, ¿verdad? Recientemente se hicieron, hace 2 años empezamos en el Ecuador con las pruebas PISA y nosotros podemos ver que en la parte de matemáticas las niñas tienen deficiencia, contrario con el aspecto social. Entonces, es un proceso que viene desde incluso mucho más antes de la escuela. El momento que nosotros a los bebés usualmente les damos legos, les damos bicicletas, ¿no? A las niñas les damos muñecas, les damos la cocinita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generas mucho más y estimulas mucho más la parte del cerebro de hablar, mientras tanto que los niños mucho más esas áreas tecnológicas de espacio, tiempo, ¿no? Y eso va generando esas aficiones y al mismo tiempo desarrollando esas habilidades que en el futuro vas a necesitar para ciencia y tecnología. Importante el análisis con el cual parte este bloque y nos hace mirar ciertas perspectivas, Claudia. Quiero ir ahora con Paulina, a través de esta experiencia educativa de varios años que tienes, Paulina. Quiero preguntarte directamente, ¿cómo las familias deberíamos trabajar en casa para cambiar los comportamientos y conductas machistas que existen luego en la sociedad ecuatoriana en su conjunto masivamente?
Claro. Dentro del tema de elegir una carrera, acabas tú de mencionar los dos escenarios que son los que influyen dentro de la elección, que es la visión macro, que es de la sociedad, que un poco Mónica decía, es como es una sociedad machista. Y esta visión micro, que es la que tú mencionas sobre la familia. Hay uno de los factores que se habla, los estudios señalan que las hijas que tienen madres que ya han asistido a la universidad o abuelas que han asistido a la universidad ya tienen una visión diferente de la vida, que también ha sido mencionado ahorita, y de sus posibilidades, digamos así. A esto también yo lo he mencionado en el programa. Las familias, Juan Carlos, imagínate lo que es una familia, porque nosotros tenemos que ver las diferentes situaciones familiares que existen. Ustedes han mencionado ahorita, en la pandemia, hay niñas que se quedan a cargo de sus familias, de sus hermanitos, jovencitas, digamos, si vamos a hablar de orientación profesional, chicas de sexto curso, que en este momento los estudios de escuela pasan a ser secundarios, no solamente por el alcance que tengan o no de tener internet o algo así, pero también porque sus padres hacen las funciones de supervivencia y ella tiene que quedar a cargo del hogar. En otros estratos, seguramente las niñas que tengan al alcance y todo lo que pueden de similar la escuela dentro de sus casas, pueden seguir manteniendo cierta perspectiva de inscripción a universidades que se hace en línea, de matriculación, de ciertos procesos. Entonces, también en este momento hay mucha influencia de la situación que estamos pasando. Pero en general, Juan Carlos, claro que sí. Claudia mencionaba que desde los libros generan o modelan conductas en las cuales las niñas se asocian a ciertos estereotipos que la sociedad da. Hay estudios que dicen que, justo lo que Claudia mencionaba, las ingenierías y las tecnologías son profesiones más asociadas a los varones y la educación y la salud son más asociadas a las mujeres, ¿sí? Entonces, claro, romper esto es una cosa, no se educa en sexto curso. En sexto curso, cuando se habla sobre roles y sobre estereotipos para hablar sobre orientación profesional o elección de carrera, ya hay ciertos mensajes que están inscritos en las cabezas de las chicas. Y claro, si hay una familia que pone un peso a eso o que proyecta, claro, vienen sí las mujeres, como decía Mónica y Michelle hace un rato, las que rompen los esquemas, las que luchan contra esto y que no es fácil, pero si hablamos así estadísticamente, la influencia es grande porque uno de los factores que influye en la orientación profesional es el ámbito familiar. No solo en herencia de profesiones, sino en cumplir las expectativas de los padres. Bien, Paulina, en tu trabajo como psicóloga educativa, ¿visualizas cambios en las preferencias de las niñas por nuevas profesiones, por carreras que antes típicamente eran destinadas a los hombres? Si hay cambios, ¿en qué factores encuentras una explicación de este cambio? Sí, yo creo que sí hay cambios. Y creo que tiene que ver también, de nuevo, en la parte del modelar las actitudes. Ahora hay muchas más mujeres que ocupan cargos y que son visibles. Visibilizar la participación de las mujeres en distintos cargos y también dentro de la publicidad hay una lucha de los propios movimientos feministas que reivindican el rol de las mujeres, que no solamente quieren modelar una función de servir o de atender, sino también de liderar y de ser dueñas de empresas y ser gerentes y tener otro tipo de cargos. Entonces, claro que influye. Las generaciones sí han cambiado. Este año, por ejemplo, asesoraba a una, pero cuesta a veces internamente, asesoraba a una chica que empezó queriendo ingeniería mecánica. Y tuvo más o menos unos 3 o 4 meses de dudas, con una vuelta inmensa por distintas profesiones, para regresar después de un tiempo a decir, sí, lo que quiero hacer es ingeniería mecánica, pero me costaba aceptarlo. Me costaba decir que quiero ser ingeniero mecánico. Entonces también hay una lectura propia
que es muy importante ser consciente de las habilidades, es ser consciente de la propia autopercepción. En mi autopercepción, claro que influye lo que yo he recibido como mensajes, pero también ahora hay tanta posibilidad de acercarse hacia otros modelos y también en los propios pares. Las propias chicas ahora se influyen, chicas y chicos, se influyen en motivar y en tener otras expectativas sobre sus compañeras. Oía una profesora de un instituto técnico que ella contaba que ella le ayudaba en las clases de matemáticas a su compañero, entonces ella estaba todo el tiempo diciéndole, ayudándole para los exámenes, y el chico llegó a decirle en un momento determinado, mira, si sigues así, no te vas a casar. Entonces ella decía, fue un golpe para mí pensar que él pensaba, mientras yo estaba enseñándole la matemática, lo que me apasionaba, él estaba pensando que no me iba a casar. Entonces están inscritos los roles, pero sí hay posibilidades de romperlos, ¿no? No es que el molde se hizo hace unos cuantos años atrás, se rompió el molde y ahora no hay perspectiva, sí hay, pero sí es cierto que influyen mucho las realidades socioculturales, del acceso a la educación, las facilidades, eso es algo que no se puede negar. Interesante. Y de verdad que estamos disfrutando muchísimo este diálogo y lo hacemos con una perspectiva familiar, de aporte a estos desafíos que vivimos como sociedad. Cuando quienes estamos en educación hemos escuchado muchas veces a Claudia y te voy a confesar que nos sorprende mucho, por ejemplo, la forma en la cual tu padre, el gran educador Fausto Segovia Baus, incentivó tu interés por la ciencia en los bosques del Polilepis. Y quisiera realmente testimoniar que creo que es una forma de explicarle a la gente cómo podemos motivar a las niñas a ser científicas. Quisiera que les compartas, Claudia, esta tu historia, porque me pareció verdaderamente inspiradora cuando yo la escuché. Sí, yo creo, comparto con lo que dice Paulina, definitivamente juega un rol sumamente importante tu círculo, ¿no? Tu círculo familiar, tu círculo de amigos, y yo definitivamente he sido sumamente suertuda. Inicialmente, cuando empecé con mi vocación profesional, todo daba para que yo soy la primera hija de mis padres, de 4 hermanos, y también tenemos que esos roles, ¿no? Y es un poco lo que nos contaba Paulina, un poco qué es lo que se espera de ti, qué es lo que espera la sociedad, qué es lo que espera la familia. Entonces, nunca se me dijo, pero mi inclinación hacia la química y la biología daba para ser doctora. O sea, porque también todavía en el país tenemos solo enmarcados muchas veces ciertas profesiones. En el transcurso de mi 5º y 6º curso del colegio, siempre tuve profesores doctores en medicina, ¿sí? Sin embargo, tuve la suerte que en los últimos años tuve una profesora bióloga de biología. Entonces ya no era esa biología humana a la que estábamos acostumbrados, sino ya una biología muchísimo más amplia. Y entonces ahí empezó mi curiosidad de decir, bueno, en realidad quiero medicina. Entonces hablé con mi papá y le dije, papá, creo que quiero biología. Hablé con mi mamá también, mi mami dijo, no sé. Y mi papá también dijo, ¿sabes qué? Vamos a averiguarlo, ¿no? Y yo creo que ese también es un mensaje para los padres, el decir, ok, averigüémoslo. Entonces, mi papá trabajaba en ese tiempo en la universidad, entonces fuimos a la universidad a conocer biología, ¿no? Entonces, el rato que yo conocí biología, dije, ok, esto es lo que quiero. Y después, por esas cosas, me dediqué a estudiar estos bosques encantados que yo les llamo, que son estos bosques de Polilepis que crecen en los páramos. Mi familia materna es de Cuenca, entonces viajábamos mucho a Cuenca en los veranos, en las vacaciones del colegio. Y en el camino siempre había el páramo y había esos bosques y a veces íbamos a los páramos del Cajas con mis tíos y con mi papá. Y esa relación con la naturaleza de pronto se dio esa conexión y también ese amor que compartimos con mi padre y con mi familia a los libros y a la lectura. O sea, mi papá desde pequeña nos regalaba esos cuentos de hadas en donde siempre había un bosque encantado. Entonces, cuando yo entré al bosque de Polilepis, vino toda esa imagen de esos libros que leía con mi padre y que leía con mis hermanos,
Y siempre que entro hasta ahora, que sigo estudiando más de 10 años los bosques, tengo esa misma sensación de que cuando entro al bosque me voy a encontrar con hadas o con duendes y siempre encuentro maravillas en el bosque y siempre vengo feliz del bosque. Y así que aquí me tienes estudiando los bosques encantados de Polilepis, no solo en el Ecuador, sino están en todos los Andes y tratando de inspirar también la posibilidad de que te puedes dedicar a estudiar lo que tú quieras. Y si realmente amas lo que haces, siempre va a haber una oportunidad, ¿sí? Y obviamente, como decía Paulina, creo que sí es súper importante ese apoyo familiar. Yo actualmente, mi esposo también es biólogo, entonces compartimos esa pasión, nos entendemos mucho la situación de viajar, de salir al campo, y aquí estamos. Bien, Perfecto. sí, yo he tenido algún contacto con tu padre porque también los blogs, suelo leer los blogs de tu padre, de Fausto Segovia Baus. Sí, también he escuchado con mucha atención, ¿no? Lo que tú decías, Paulina, ¿no? No vas a encontrar marido. Y además también te han dicho, dicen, no brillarás demasiado porque se vaya a sentir mal. O sea, es tremenda esa presión, incluso dentro de esas ideas limitantes de hasta encontrar el amor, porque si brillas demasiado, entonces no te van a querer. Bien, continuamos con Claudia. Desde el 2015 formas parte de un movimiento que promueve la asociación y promoción de las mujeres científicas. ¿Cuáles han sido los principales cambios en este tiempo y cuáles los resultados, Claudia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sabes que justamente lo que hemos venido y lo que hemos escuchado en este tiempo, en estos minutos, en estas entrevistas, hemos visto que es necesario primero visibilizar los problemas y ese fue uno de los objetivos de la red, ¿no? Entonces nos unimos desde el 2016, inicialmente por redes sociales y desde el 2017 un poco más formalmente, un grupo de mujeres que decidimos empezar a generar visibilidad en las mujeres en ciencia en el Ecuador, ¿sí? Porque las mujeres no nos conocíamos, sabíamos que existíamos, pero no sabíamos dónde estábamos, qué éramos. En la actualidad, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas agrupa más de 200 mujeres, la mayoría estamos asociadas en academia, no necesariamente, y como la mayoría estamos asociadas a academia, tenemos unos nodos que están asociadas a las universidades. Al visibilizar el problema, primero el problema existe, porque si no lo visibilizas, ese problema no existe. Y el segundo, hemos empezado también a prepararnos, porque muchas veces, y te lo digo desde mi experiencia personal, tú no estás consciente de los procesos de discriminación, tú no estás consciente de los sesgos, tú no estás consciente de que muchas veces tú eres más machista que tu colega, ¿sí? Entonces, un poco de un proceso personal, un proceso también grupal y generar esta red de apoyo, esta red también de contactos, ¿sí? Y también un liderazgo horizontal, un liderazgo en que nos apoyamos, un liderazgo también en que hablamos, no es una más que otra, o sea, tratamos de trabajar en grupo. Y lo que hemos visto es que si bien empezó esto como una iniciativa de visibilizar el problema, nunca nos dimos cuenta que a través de las redes sociales, al visibilizar a las mujeres, también podía ser una herramienta sumamente fuerte para empoderar a las mujeres, ¿no? Entonces, de pronto, ella te dice, no, yo soy primero el darte cuenta que eres científica y el decir, no, yo hago ciencia y yo soy científica. Y el segundo punto también, el decir, yo también publiqué un artículo, yo también saqué una beca, ¿sí? Y entonces, eso motiva a las científicas, pero también abre el camino porque no puede ser nada de lo que no ves, que Paulina nos decía, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos en Mujeres en Ciencia es que no tenemos de esos modelos a seguir. Entonces, el rato que visibilizas a las mujeres, esas niñas que están atrás, ya dicen, hay la posibilidad de que alguien estudie bosques encantados, alguien estudia ballenas, alguien estudia planetas, alguien estudia los autos y la ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, yo quiero ser como ella. Entonces, esa es otra de las cosas y otro de los resultados que hemos visto. En las últimas, especialmente en esta pandemia, algo en el que estamos trabajando mucho también es en visibilizar la inequidad que encontramos en los medios de comunicación y especialmente en los webinars,
¿no? Entonces nosotros constantemente estamos viendo esto de paneles de hombres. De esta crisis sanitaria salimos todos y todas juntos. Pero si vemos solo perspectivas de ese 50%, falta ese otro 50%. Y eso es un poco que tenemos que cambiar y también cambiar nosotros, porque muchas veces nos dicen, el panel estuvo espectacular y sí hubo mujeres. Le decíamos, ¿y dónde hay mujeres? Fuimos las que organizamos el panel, ¿no? Entonces seguimos ocupando esos roles un poco detrás de bastidores. Entonces eso también es, el trabajar es un trabajo continuo, es un trabajo personal, es un trabajo grupal. Qué interesante. Bueno, la verdad es que varios temas, varias ideas, varias situaciones muy positivas. Bueno, contarles también a la gente que nos sigue a través de redes sociales, a través de las frecuencias de la radio y también el streaming, que claro, que nos planteamos esta temática con Michelle con la idea de trabajar por estos temas también a nivel social. Reclamamos mucho liderazgo femenino, pero realmente los espacios, como decía Claudia, son limitados. Entonces creo que este ha sido un programa eminentemente en el que hemos puesto claras las ideas sobre esos desafíos que tenemos, no solamente desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Y quiero cerrar este bloque, Michelle, preguntándole a Paulina, y apelo a su experiencia en el área de educación, como terapeuta, incluso familiar, ¿cómo una niña desde pequeña debe actuar para evitar cosas que son dramáticas en lo posterior, como por ejemplo la violencia de género, la discriminación, el trato desigual, la inequidad? ¿Cómo desde niña una pequeña mujer, llamémoslo así, debe empezar a trabajar, o su familia cómo debe ayudarle para que esto no desencadene en efectos negativos posteriores en el futuro? La corrección en la pregunta que tú te hiciste iba a ser parte de mi respuesta. En una niña, entonces es un pequeño ser humano, claro que la dependencia a la familia es absoluta. Por tanto, es de la posibilidad de esta familia de estructurar una diferente psique en esa mujer. La historia en realidad ha tenido un gesto descuidado hacia las mujeres cuando desde, no sé, desde las guerras de la independencia, las mujeres no fuimos próceres, sino éramos las que recibíamos en la casa a los próceres, ¿sí? Y lo que está diciendo justamente Claudia, la visibilización. Entonces, si quiere una familia colaborar con la educación de esa niña, pues hay que visibilizar, hay que investigar, hay que darle nombres de mujeres que estén en la ciencia. Nosotros tenemos la primera mujer que votó en Latinoamérica, la primera mujer que estudió en la educación secundaria, la primera mujer que se graduó como médico, y me imagino que ojalá todas las familias podrían dar ese tipo de educación. Hay un video bien interesante en el que se les dice a los niños que dibujen qué quisieran ser cuando sean de grandes, y dibujan policías, bomberos, astronautas, médicos, futbolistas, y luego cuando están en el aula entran, no sé si han visto este video, entran todos con estos uniformes y todos los niños están viendo a sus ídolos, ¿no? A lo que quieren ser cuando sean grandes. Y cuando estas personas, estas mujeres, se quitan sus barbijos o se quitan sus gorros, son mujeres, ¿sí? Muchos niños tienen la cara de, ¡ah! No me lo imaginaba, ¿sí? No podía asociar esas profesiones con mujeres. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es hablar de esto, decir que se puede. Y algo que me encantó que Claudia dijo es que ella se reconoció desde el principio como hábil dentro de la biología y de la clínica. Esto hay que hacer. Dentro de la orientación profesional, el proceso de autorreconocimiento es muy importante, pero reconocernos necesita de este espejo en el que el otro me diga también. Entonces, en esta construcción de esta niña, que este padre, esta madre, estos abuelos, estos tíos le digan lo buena que es creando, lo fascinante que es de hábil manualmente o corriendo, no carichina, sino eres súper buena pateando a la pelota, eres súper buena trepando las paredes. Este tipo de descripciones son muy importantes para el reconocimiento de las habilidades, y las habilidades marcan las decisiones en orientación profesional. Excelente. Michelle.
No, me ha encantado este programa. Muchísimas gracias por la iniciativa. También a Juan Carlos, porque es un hombre de apertura que tiene una mente distinta, no machista, ¿no? Por eso está aquí haciendo este programa. Y creo que es importante también dentro de las lecturas que hacemos los padres de familia hacer estos cuestionamientos. Cuando le leo un cuento a mi hija, en donde el príncipe le propone casarse, ella dice que sí, o él decide casarse con él, siempre le pregunto, ¿y a ti qué te parece esto? ¿Mal? ¿Por qué? Porque la mujer también tiene el derecho de elegir a su pareja, así que siempre esos cuestionamientos es impresionante. Si uno se pone a ver, por ejemplo, a mí me encantaban los picapiedras de niño. Es el programa más machista que uno puede imaginarse, los picapiedras. Es impresionante cómo estas ideas o estos patrones están dentro de nosotros, pero que hay que cuestionarlos, hay que hablarlos. Exactamente. Ese es el punto, Michelle. Tal vez no necesitas romper los cuentos de hadas, pero necesitas cuestionarlos, leerlos, claro. preguntarlos. Necesitas ver el programa de televisión con los niños, con las niñas, y saber que un beso no te lleva al altar o a la felicidad para siempre. No lo sé, ese tipo de cosas. Lo importante es cuestionarlo, cuestionarlo. Muchas gracias, chicas. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con nuestro último bloque con Soledad Rodríguez, que es periodista, y Katy Pico, profesional y deportista con discapacidad. Hasta eso también les menciono que Pacari tiene 2 nuevos productos. Uno es el cereal crocante de chocolate y también el muesli orgánicos, 2 nuevos productos para el desayuno de sus familias. Pueden pedir en Quito al 099-288-5442 o a nivel nacional al 03 veces 902-5450 o en la Casa de Experiencias Pacari. Hacemos una pausa. Gracias, Paulina, Claudia y Juan Carlos. Gracias, Paulina. Gracias, Claudia. Un también. abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por su Gracias, aporte. Michelle. Muy amables. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Bien, hacemos esta pausa hasta dar la bienvenida a nuestros próximos invitados. ¿Cómo miras y haces la reflexión como padre de una niña, Juan Carlos, escuchando este programa y las invitadas? Impresionante, impresionante. Está ya Soledad. Si puedes ingresar, Soledad, bienvenida a este entremés. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Y te seguimos, quienes somos futboleros, te seguimos también. Y tus comentarios me encantan. No, muy amable, gracias. Sí, Encantada sí. de estar aquí. Muy bien. Está ya, me parece que está también lista Katy Pico. Ya, muy bien. Perfecto. Ya estamos. Ya te mando toda la información. Está todo... Hola, Katy. Hola, Katy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Te escuchamos un poquito lejos, Katy. ¿Ahí me escuchan? ¿No tienes tal vez audífonos? No, pero déjame subo el volumen. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? Mejor. ¿Mejor? Sí. Hay Ok. como un ruidito de fondo. Ahí sí estoy, perdón, escuchándoles. Hola, Katy. Ah, ya. Entonces eso tienes que bajar porque si no va a haber un Ya lo eco que apagué. que no nos va a dejar hacer el programa. Sí, qué bueno. Cuando falten 30 segundos para salir al aire, yo les indico alzando la mano para poder hacer silencio y presentarlas. Okay. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bueno, y estás preparando ya pretemporada, Katy. ¿Qué montaña vas a subir? Bueno, justamente este año yo planificaba no correr maratones ni esto porque quería organizar mejor mi vida, porque con el deportólogo habíamos analizado que ya es el momento de soñar en grande, es decir, hacer maratones en menos de 4 horas. Y eso involucra involucrarme más con el ejercicio, con el deporte. Y sí, y creo que fue una buena decisión porque la pandemia está cortando muchos sueños de algunos atletas, al menos este año, ¿no? Y más bien me he dedicado al tema este de mi trabajo, de las charlas, de las discapacidades, que creo que es un momento también oportuno para darnos este tiempo, ¿no? Perfecto. Bueno, regresarás entonces del 2021. Sí, con toda la fuerza, eso sí, las ganas. Muy bien. ¿Tú, Soledad, cómo estás? ¿Qué tal esta para? ¿Cómo la has vivido en el fútbol?
Bien, bastante bien, o sea, haciendo el teletrabajo, tratando de modificar un poco las costumbres y la manera de comunicarnos, pero no, gracias a Dios, bastante bien. Lo más importante es la salud y de eso soy bendecida, así que lo más importante ha sido eso, la Qué verdad. bueno, qué bueno, qué bueno, excelente. ¿Tú eres mamá de uno, de dos niños, de dos De niñas? dos, De una dos, niña niño, de niña. 13 años, mi hija ya casi adolescente, Wow, wow, 13 años y mi varón tiene 6. qué bien, qué bien. Muy bien. Escucha súper lejos a Katy, me dice María Sol Muñoz. Así es que te acercas un poquito a mi Katy querida. Ok. Bueno, yo soy la que tiene solo 2 gatos y no tiene hijos. Muy bien, entramos en 30 segundos, nos dicen Michelle. Estamos en la última etapa de nuestro programa El escritorio de Einstein junto a Juan Carlos Peñafiel. El tema es Mujer y Educación en Ecuador y América Latina. Y en este último bloque nos acompañan Soledad Rodríguez, periodista, y Katy Pico, profesional y deportista con discapacidad. Me ha encantado, quiero confesarte, Michelle, este programa que hemos hecho, porque creo que hemos generado una temática diferente a la tradicional. Y quiero darles la bienvenida a Soledad Rodríguez y a Katy Pico y leer parte de sus perfiles. Soledad Rodríguez es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana. Es comentarista y reportera de deportes de Fútbol FM, la Radio Redonda. Es pionera del periodismo deportivo femenino en Ecuador en medios de comunicación como Ecuador TV, Cable Deportes y Pichincha Universal. Katy Pico, por el otro lado, es una contadora pública autorizada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es gerente administrativa financiera de Editorial Océano Ecuatoriana, miembro del directorio de la Fundación Proyectos Rangos de Movimiento y además integrante de la Academia de Mujeres Emprendedoras AWE, de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Además, y con muchísimo mérito, es maratonista y montañista con discapacidad. Les damos la bienvenida a nuestras cordiales invitadas, Michelle. Bienvenida, Soledad, Katy. Bueno, a Katy la conocemos ya en diferentes ocasiones, hemos tenido la oportunidad de conversar. De Soledad, pues sé muy bien el trabajo que haces, sobre todo sé que Juan Carlos Peñafiel es un gran seguidor de tu trabajo y en varias ocasiones, en más de una ocasión, me ha manifestado la admiración que siente por ti y por tu trabajo. Así que bienvenidas las dos. Fíjate, Soledad, quiero empezar contigo y también me hago esta pregunta como mujer y como periodista. Yo soy la clásica mujer que no le gusta y no entiende de fútbol. No tengo ni la más remota idea de nada, absolutamente de nada. También debo confesar que vengo de un hogar que honestamente no es que mi padre nos llevaba al estadio a jugar ni que era hincha de ningún equipo. Te podría decir que en conjunto familiar, tanto hombres como yo y mujeres, no hemos sido criados dentro de ese ambiente futbolero. Entonces, casi hablar de esto para mí me resulta un sacrilegio porque debo decirte que soy una ignorante en la materia, que he tratado de educarme, pero también me pregunto si esto es un tema de la forma en la que crecemos algunas mujeres y pensamos que esto es para niñas y esto es para niños. No sé, yo trato de preguntarme, a pesar de que te digo que ninguno de la familia en realidad es un gran futbolero o hincha de ningún equipo, ni hemos ido a los estadios. ¿Cómo nace tu afición, Soledad? ¿Y cómo logras tú romper esos límites, esos paradigmas de decir, el fútbol es para los niños y, digamos, otro tipo de carreras pueden ser para las niñas? Michelle, un gusto nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, a usted, a Juan Carlos, un honor además ser parte de este panel con diferentes mujeres y destacadas profesionales de cada una de las materias. Sé que también estuvo María Sol Muñoz, le mando un abrazo gigante, sabe la admiración que le tengo, representante de Conmebol ante la FIFA. Katy, ni qué decirlo, realmente he seguido mucho lo que han sido sus logros en el tema del ascenso al Cotopaxi, maratones y más, así que la verdad honrada de estar aquí primero, y después creo que hay esos estigmas en todo en la vida, ¿no? O sea,
como decían las que estuvieron antes de mí, que seguramente conocen un poco más de la materia educativa y más, mencionaban lo que ha sido guiarnos hacia lo que se debe y no se debe hacer. Las mujeres tienen estas profesiones: secretaria, mujer; secretario hombre se ve medio raro, dicen algunos. Policía hombre, policía mujer como que no da, porque es muy fuerte, es muy duro. Hemos generado ese tipo de estigmas y creo que mi profesión es una de ellas. El tema del periodismo deportivo siempre se ha mencionado y ha estado, creo que, enmarcado en la idea de que el hombre es el que sabe de fútbol, el hombre es el que sabe de los deportes y el hombre es la voz autorizada para comentar al respecto de ello. Y yo creo que no es un tema de género, como en ninguna de las otras disciplinas u oficios. Creo que es un tema de preparación. Tampoco soy de las que me considero solidaria de género porque sí, o sea, yo no es que defiendo que tiene que existir un número de mujeres como tal, sino que haya la capacitación y si somos más mujeres, pues en buena hora, que ingresen todas. Pero creo que es un tema de capacidad, de que podemos hacerlo como cualquier otro tipo de profesión, como cualquier otro tipo de fase, de oficio en este caso. Y ha sido complicado, nació mi gusto porque yo creo que en los deportes siempre tuve quizás una afición por el tema de mi familia. Mi papi fue director técnico del equipo femenino de la Universidad Católica del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ahí le conoció a mi mami, que era futbolista. Mi mami era jugadora de esa selección. Fue un amor de pelota, digamos, un poco lo que marcó también este crecimiento de esta familia. Y crecí en medio de una familia que, contrario a usted, Michelle, por ejemplo, todos son muy, muy futboleros. Mi familia, mi bisabuelita bromeaba, un poco de sátira quizás, pero bromeaba y decía: si yo me muero un domingo que hay fútbol, nadie me va a ir a ver. Ella siempre decía así, porque era una familia súper futbolera. Eran todos los domingos al estadio, selección, y qué decirlo, siempre estábamos todos ahí. Practiqué muchas disciplinas en el colegio, fui seleccionada de básquet, fui cheerleader, fui de voleibol, jugué fútbol. Juego hasta ahora, de afición nada más, pero lo juego. Entonces creo que eso me ayudó con mis papis, además, con toda esa sangre deportiva. Creo que pude encaminarme hacia una profesión que me picó desde el principio y después obviamente la estudié en la universidad. Muy bien, damos también la bienvenida a Katy Pico y preguntarle: pocas personas como tú, Katy, podrán comprender la forma en la cual enfrentas varios desafíos extremos que has logrado superar. Eres una mujer valiente a la cual admiramos y seguimos. Eres una mujer profesional, por un lado, que ha enfrentado un cáncer, y luego, para quienes no te conozcan, luego de ello, decidiste ser una deportista extrema con discapacidad. ¿Cómo lo has logrado? ¿A qué desafíos diarios sigues enfrentándote? Cuéntale un poco a la gente tu historia. Estás con el mute. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes con todo. Gracias por la invitación. Gracias por ser parte de este panel fabuloso. Creo que se ha resumido todos los problemas que día a día enfrentamos las mujeres definitivamente. Yo les puedo decir que siempre tuve una consigna y es no resignarme. Esto nació cuando yo fui muy niña, pues mi madre falleció cuando yo tenía 5 años. Fue un dolor muy grande realmente. Un dolor muy grande, mi madre murió, me criaron mis tías con mi padre. Y eso fue, en ese momento yo empecé a entender que no me resignaba a no tener una familia normal, a no tener no quería ser como habían sido las mujeres de mi casa. O sea, creo yo que el haber perdido a mi madre muy tempranamente me hizo ver que debía haber algo más allá. Y ahí nace mi no resignación. El hecho de que la tradición no me gustaba lo que veía, entonces empecé a indagar más. Y por eso es que empecé a leer desde muy niña libros y eso, y creo que uno de los secretos es leer, 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 porque el leer te permite conocer países que nunca has ido, te permite ver realidades que nunca has vivido, y el no tener una familia hace que tú vivas una realidad que no es la que te gusta, ¿no? Ahí también yo definí que quería ser una profesional definitivamente, porque yo veía que ser profesional era lo que abría puertas y yo quería ver otro mundo diferente al que yo había vivido. Y muchas veces yo hablo de estos temas y es el vacío que uno lleva en su corazón cuando falta una madre, ¿no? Entonces lo quieres llenar con conquistas económicas, sociales, eh, que yo creo que para despegar está bien, tal vez para que prenda el motor de la creatividad, el motor del viajar al futuro, ¿no? Pero de ahí pues te estrellas con un montón de cosas y llegó un cáncer a decirme: oye, estuvo bueno definir tu vida de esta manera, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti?
Y ahí yo entendí que sí, o sea, suena tan trillado el tema que a mí a veces me suena trillado que digo, no fui feliz. Y es así de simple, no fui feliz. Y cuando me diagnosticaron el cáncer me di cuenta que había muchos sueños no realizados. Había pensado en todo el mundo, en mi familia, en cómo me vería la gente, pero nunca había pensado en lo que yo quería realmente, ¿no? Y por eso es que nunca me había dado cuenta que tenía una vena deportiva y yo creo que los deportistas también tienen algo genético, algo que nace, porque cuando a mí me hablan de correr, pues yo hablo con los ojos soñadores y no importa si son 5, 10 o 15 o 20 kilómetros, hay otras personas que me ven y me dicen, tú estás loca. Y ahí entiendo que realmente uno nace también siendo deportista, ¿no? Entonces imagínate darme cuenta a los 40 años que no hice realidad sueños y que de pronto quería intentar empezar a sentir que se siente ser deportista a los 40 años sin una pierna, sin la salud, con una carrera y un trabajo que tengo que sacar adelante porque, claro, tengo que pagar mis cuentas. Entonces, todo eso se volvió tan, en su momento, medio complicado, pero decía, bueno, lo más complicado es sobrevivir, pero yo quiero vivir. Y si vives después de un cáncer, pues no vale la pena sobrevivir, hay que empezar a vivir, ¿no? Y ahí empecé a probar y llegó la prótesis con tecnología y llegaron maratones y llegaron montañas y llegaron toda esa gente que se sale de la norma y que te inspiran. Toda esta tarde hemos hablado de modelos, ¿no? Y las mujeres necesitamos modelos, modelos de a dónde queremos llegar, de dónde queremos ir. Y esa es mi propuesta también. Por eso fui a la Academia de Mujeres Emprendedoras, porque tengo un proyecto en donde las personas con discapacidad no nos resignemos, simplemente soñemos y dejemos de lado la victimización y nos redimamos con nosotros mismos, primero con nosotros y luego que quien le toque, ¿no? Y creo también, para concluir, que yo no tengo hijos, mira, solo tengo 2 gatos, nunca me casé, y eso no hizo diferencia para que yo logre sobrevivir a un cáncer, porque me fijé en que si yo lograba sobrevivir por mí y para mí, probablemente podría hacer algo mejor para los demás. Y es eso, ¿no? Es eso. Genial. Katy, formas parte de la Academia de Mujeres Emprendedoras de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. ¿Cuál es la real capacidad emprendedora de la mujer en la sociedad ecuatoriana? Muy complicada también, muy complicada. Mira, yo fui a la academia porque yo he sido una trabajadora durante 26 años de mi vida y ser emprendedor, si bien tenía muchas herramientas, para ser emprendedor necesitas otras cosas que yo me di cuenta que me faltaban. Tenía algunos talentos, algunas habilidades, pero me faltaban y en la Academia de Mujeres Emprendedoras yo entendí que hay muchas cosas todavía, pero para las mujeres los emprendimientos es más complicado todavía, aún ahora a pesar de todo que se habla, las mujeres emprendedoras estamos casi que cerradas con que vendemos producticos, vendemos esto, este otro, y no digo que esté mal, sino que cuando tú quieres innovar y hacer algo diferente, algo mejor, es complicado encontrar el partner, el apoyo, el mercado. Y ahí te das cuenta que Ecuador es un mercado muy pequeño, tal vez es muy pequeño, ¿no? Y te encuentras con que hablaban también acerca de que las mujeres también, el precio que hay que pagar es primero incomodar a otras mujeres. Y eso también se ve en el sector del emprendimiento muchísimo. Y duele como mujer, porque somos mujeres, ¿no? Y también los hombres que no creen en ti, cuando te decides a ser deportista, tienes que llenar un esquema tan alto, o sea que casi que tienes que hacer un maratón en 2 horas para que tú demuestres que eres más deportista que un hombre con discapacidad. O sea, eso he llegado a sentir y cuando he ido a entrevistas, a veces con hombres con discapacidad, me han querido anular. Entonces tú dices, es complicado este mundo, no solo el del emprendimiento, sino el poder vivir, ¿no? Y como les he dicho, mi especialidad es no resignarme y gracias a eso pues sigo adelante, ¿no? Y en los emprendimientos aún a mí se me hace muy difícil muchas cosas y probablemente en algunos temas que yo hago hay muchos deportistas de élite maravillosos, fabulosos, con los cuales no puedo competir, pero tampoco puedo ser partner o ser socio juntos de, aún no logro entender por qué, pero está bien para todos algún rato abrir el mercado, ¿no?
Muy bien, realmente inspiradora esta charla, este diálogo con mujeres tan valientes, tan inspiradoras. Y regresamos con Soledad Rodríguez. Quiero preguntarte, Soledad, a partir de tu experiencia educativa, profesional, ¿qué cambios crees que son imprescindibles en la educación del país para que se incrementen las oportunidades para las mujeres en campos profesionales, especialmente en los no tradicionales? Yo creo que es importante, sobre todo en tema de visión y de concepción cultural. O sea, no solo la educación formal requiere quizás un cambio para una dinámica más inclusiva, para una dinámica donde no haya que separar, por ejemplo, en la clase de educación física, los varones vayan a jugar fútbol y las mujercitas vayan a correr alrededor de la cancha, vayan a hacer alguna actividad que no les duela. O sea, en ese sentido, la educación formal quizás tiene que dar algunos pasos de valor en cuanto inclusive a temas de consolidación por el ser, por lo que les importa, por lo que quieren aprender, por lo que es la visión de cada uno, por la sensibilidad, porque se quiten esos estigmas y la misma convivencia de que, tú no llores porque eres niño, las mujercitas tienen que llorar, o las mujercitas están sensibles porque están en el periodo, entonces no les digan nada, que los profesores tengan este tipo de frases, este tipo de estigmas todavía. Creo que sí, en la educación formal hay que generar estas variantes, pero también desde la formación de la casa. Es muy conocido y en muchas ocasiones se da eso de que en los regalos de Navidad al niño se le da la pelota o el carro y a la niña el juego de cocina, las ollitas o las muñecas porque tiene que aprender a ser mamá. Todas estas figuras en las cuales se va estructurando modelos que son los que tienes que seguir y en los que no te puedes salir, creo que son los que hay que generar una variante radical en medio de todo, porque todo es lo que nos permite enseñarles a los niños y obviamente generar un cambio hacia adelante, una evolución hacia adelante en la formación. Yo, por ejemplo, y ahí creo que comenzaron las diferencias en mi caso, mi papi a mí en una Navidad cuando tenía 4 o 5 años, yo pedí un carrito, yo pedí un carro, control remoto y me lo dieron. Yo tenía un carro que giraba y era muy chistoso porque todo el mundo decía, pero es niña y pidió un carrito y mi papi me lo compró. Entonces son esas circunstancias que a veces rompen estigmas que no parecen quizás del todo grandes, que no creo que me hayan formado específicamente lo que soy ahora, pero que sí creo que determinaron una cierta realidad de que yo podría abrir los ojos y decir, si yo quiero soñar en ser mecánica mañana, pues lo puedo hacer. Y si yo quiero ser mañana policía, lo puedo hacer. Si yo quiero ser periodista deportiva, donde por ejemplo en mi medio soy la única mujer, todo el resto son varones, en medio de 20, 25 personas, lo puedo hacer y puede existir esa posibilidad. Creo que hay que salirnos de esos estigmas, salir de las generalizaciones, tratar de quitar del lenguaje ciertas características que a veces hemos normalizado y hemos logrado que simplemente no haya inclusión, no hay una verdadera sociedad hacia adelante, sino hombres por acá y mujeres por acá. Soledad, ¿cómo enfrentas las conductas machistas en el ejercicio de tu profesión? Así. Yo me imagino que te habrán soltado unas cuantas perlas y eso continuará, pero ¿cómo has podido superar eso? Porque al comienzo puede doler, pero después pues uno se fortalece. Yo creo que es un tema en general de la sociedad, ¿no? Capaz que les ha pasado a un montón de médicas, igual, capaz que les ha pasado a un montón de policías, como lo decía recién, de las Fuerzas Armadas, que han vivido eso, de que están en un medio en el que son la mayoría hombres y se normalizan algunas conductas que quizás ni siquiera son del todo apropiadas en el género masculino, pero que se las ve como adecuadas y los chistes y formas fuertes de interactuar. A mí me ha pasado mucho al principio, por ejemplo, que hay ese estigma en el campo del fútbol, en los medios de comunicación, de que la mujer que entra a un campo de entrenamiento es porque va a conseguir marido. Entonces, yo tuve que aprender en esas conductas a marcar una mayor distancia, por ejemplo, con el entrevistado. Yo hasta ahora, con chicos que son menores a mí ya, trato siempre de usted. He tenido además esta costumbre desde la casa de tratar siempre de usted. Marco una distancia de no sonreír demasiado porque inmediatamente te generalizan con que está coqueteando. El otro que te mira y te dice, claro, yo te ayudo. Y al principio un montón se hacen los amigables contigo, ¿no? De los colegas, y te dicen, ven, yo te ayudo, y jijiji, te invito a un trago o te invito a un café. Y cuando tú marcas una frontera y dices una barrera de, bueno, pero somos colegas, comienza a haber choques. Me pasó en un momento en el que yo lleva casi 10 años en la profesión y en mi radio el director nos puso a un colega de años que estaba en la coordinación, me puso a mí que lo ayude y él no vino con buenos ojos. Entonces yo decía, a ver, en esta programación cambiemos el narrador, pongamos a tal voz comercial, y él decía, no, tú no sabes de esto, ratito. Y se quejaba y me hacía a un lado, cuando él había sido el primero en que cuando yo fui a un campo de entrenamiento me dijo, ven, yo te ayudo, y se hizo el amigable.
son cosas que uno que tiene que aprender a lidiar, que con la capacidad va rompiendo y ahora, gracias a Dios, creo y puedo decirlo, que tengo credibilidad y respeto en el entorno y ya los colegas no me ven como una inferior, que lamentablemente pasa en el periodismo deportivo cuando ven a mujeres, sino como alguien que está a su altura, que puede debatir, que puede tener igual argumentos para un tema específico de controversia o puede tener inclusive mejores fuentes de información, que no es un tema de mujeres, sino es un tema, como yo les decía en un principio, de capacidad, de profesionalización, de poder uno leer al respecto y sentirse dentro de la materia conforme con lo que hace o seguir mejorando. Sabes que te escucho y, claro, reflexiono. Lo malo es que como mujeres también nos restamos de espontaneidad. O sea, Ujú. fíjate Nos que hacemos más serias, yo me hice muy fuerte, sí. muy dura, como les decía, yo ya no sonreía, me trataba de que no abrazara a nadie, por más que hay veces en que la mujer es tierna y dices, ay, feliz cumpleaños a alguien, por ejemplo. No, yo ya marcaba un límite, marcaba una frontera, y muchos, por ejemplo, me pareció gracioso, hace 1 o 2 años en el diario Extra me hicieron un reportaje en el que decían, no es brava, o sea, el titular era, no es brava, es firme, porque claro, yo ya generé una distancia con todo el mundo que a veces me decían, es brava, Soledad es brava, no es que soy brava, sino que me tocaba ser más seria de lo que soy para que no tergiversen mis comportamientos y crean que voy más allá de la profesión. Créeme que te entiendo. Yo soy una persona extremadamente afectiva. Yo soy una persona que lo expresa abiertamente y muchas veces cuando llegan a la cabina de FEME invitados, que nunca les he visto, pero hola, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Pienso que esa apertura y esa amabilidad hacen que el invitado o la invitada se abran, pero muchas veces eso, la gente que te quiere dices, no, no seas tan afectiva porque eso se puede malinterpretar. Para las Pero digo, mujeres, bueno, claro. ¿hasta qué punto tú tienes que, tú sabes lo que eres, ¿verdad? ¿Por qué tienes que cambiar, no? Eso también a uno le va dando el tiempo porque creo que cada periodista o cada, tiene su propio charm, su encanto para poder Así es. llegar. Y no necesariamente tienes que entrar en esas líneas para que te respeten, porque el respeto nace en uno mismo, ¿no? Es complicado, pero créeme que te entiendo. Juan Carlos. Sí, bueno, sabes que yo quiero corroborar nada más y decirte que desde fuera del campo de juego, para ponernos en términos también deportivos, hay gente que seguimos la trayectoria de Soledad Rodríguez con muchísimo respeto y digo más allá del tema de género porque eh, yo creo que ha dignificado varios aspectos de la profesión del periodismo deportivo. Me refiero a los elementos claves como la investigación, el análisis, el mirar puntos de vista diferentes. Y la verdad es que mucho le he comentado también a Michelle sobre ti y creo que a no dudarlo tú estarás en un campo internacional de muchísima, muchísima relevancia en el deporte en el corto plazo porque tienes unas características profesionales excelentes, Soledad. Quiero regresar Muchísimas gracias. con nuestra invitada también, Katy, y en esta pregunta final. Quiero aprovechar porque hemos tenido conversaciones, es una amiga a la que respeto también. Y a propósito de estos últimos eventos relacionados con la corrupción, no es para nada una digresión, pero la hago con mucho contexto de varias cosas, Katy. En esta emisión de los carnés de discapacidad, ¿qué quisieras decirles como mujer y representante de un grupo social que ahora, como consecuencia de estos escándalos de corrupción, ha perdido la perspectiva de los beneficios que necesitan grupos vulnerables de la sociedad, como el de las personas con discapacidad? Te cedo el micrófono figurativamente para que expreses categóricamente tu punto de vista y lo hagas como mujer profesional y valiente que eres. Hemos hablado de este tema y creo que es un excelente espacio para que tú nos puedas comentar tus puntos de vista. Creo que ninguno de nosotros pedimos una discapacidad, pero Dios nos la premió con aquella. Y somos muy valientes al aprender a vivir con esto. Para nosotros poder equilibrar las oportunidades con personas normales, necesitamos invertir mucho en ayudas técnicas, en nuestra preparación, en tener terapias con médicos, psicólogos, fisioterapias, psiquiatras, porque una discapacidad te deja con algunos temas desequilibrados en todo tu organismo. Esto involucra muchos recursos. Mis prótesis, gracias a la Fundación ROM, yo tengo tecnología, pero también mis prótesis para conectarse a mi cuerpo necesitan muchos elementos que sufren muchísimo desgaste y mientras más deportista soy, más desgasto todos los componentes y necesito mayores recursos para poder
cumplir con mis metas deportivas. Entonces la ley está para eso, no solo para importar un carro, la ley está para obtener becas educativas en las universidades, en los colegios, para poder educarnos, para poder socializar, para ir a los espectáculos públicos pagando la mitad de un boleto, porque probablemente necesites un acompañante que te apoye. Entonces, la ley tiene muchas cosas positivas para nosotros quienes vivimos con la discapacidad. El problema aquí es que el sistema falló. El sistema falló porque hay especialistas que evalúan tu discapacidad y ellos son los que no cumplieron su trabajo. Hay personas que indebidamente accedieron a una discapacidad cuando no la merecían. Aquí los que hemos perdido es el pueblo ecuatoriano y nosotros, porque un sistema falló. Y esa es la realidad. Y simplemente aquí estamos nosotros para explicarles para qué nos sirve a nosotros todos estos temas, más allá de burlas o no. Yo tengo mucho orgullo de ser lo que soy porque probablemente Dios me regaló esta discapacidad para seguir al frente de un grupo de seres humanos que necesitan también tener más fuerza y más voz. Y por eso estamos acá nada más. Gracias. Muchísimas gracias a Katy Pico, a Soledad Rodríguez. De esta manera, Michelle, terminamos este programa que ha sido verdaderamente fascinante. Hemos podido atender un punto y una temática que merecía ser analizada y discutida con la seriedad con la que lo hemos hecho y con invitadas de un tremendo prestigio que realmente son eso que de lo que se ha hablado, un modelo para que muchas mujeres tengan la convicción de que es posible hacer un cambio en el país. Yo te quiero decir nada más, antes de que tú realices el cierre, agradecerte porque hemos podido consolidar esta programación, a nuestras invitadas y por supuesto dedicarle con muchísimo amor este programa a nuestras hijas, a Amelie y a Raquel, porque seguramente hemos pensado también en ellas para sacar adelante esta temática tan importante, Michelle. En efecto, queremos que nuestras hijas salgan adelante y sepan que son capaces de cualquier cosa y que aquí estaremos para apoyarles siempre, ¿no? El tema es Mujer y Educación en Ecuador y América Latina. Han estado Rosana Viteri, directora de Plan Internacional, Laura Ramírez, especialista en educación en Costa Rica, Mónica Heller, empresaria, Sol Muñoz, abogada y delegada de Sudamérica en FIFA, Paulina Béjar, psicóloga, Claudia Segovia, científica, Soledad Rodríguez, periodista deportiva, Katy Pico, profesional y deportista con discapacidad. Esta entrevista queda aquí también en Facebook Live Michelle Oquendo Sánchez y también en nuestra lista de reproducción en Spotify Radiovisión Ecuador. Gracias, Juan Carlos, gracias, Soledad, gracias, Katy. Quiero mencionarles que si sus hijos aún no tienen claro su profesión, esa elección de la carrera universitaria, ustedes pueden agendar una asesoría de orientación profesional junto a Juan Carlos Peñafiel Suárez al 09-8406-1188, 09-8406-1188, porque ustedes saben, y lo estamos demostrando con el escritorio de Einstein, Juan Carlos es un experto en el tema de la educación y además que la carrera es una de las decisiones más importantes de la vida. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Soledad. Gracias, Katy. Chao, Michelle.